Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. ¿Estamos contentos o no? Hoy día es un día especial, ¿no? ¿Es especial o no? Lo dicen con duda, porque no tengan temor, después van a gastar. Debe ser especial. Hoy día es un día especial realmente, y por muchas razones. Como el pastor Raúl mencionaba la vez pasada, y es muy cierto, cada domingo es el Día del Señor, no importa si es el Día del Padre, la Madre, el Día del Ingeniero, lo que sea. Y nosotros honramos al Señor cada domingo. Nos reunimos justamente por ello. Pero también la Biblia dice que no debamos a nadie al que honra, honra, ¿no? Y obviamente el papel de una madre no solamente está escrito en la Escritura, sino que Dios lo modela de una forma perfecta también. Uno puede decir, pero Dios es masculino, femenino, no, Dios no tiene sexo. Pero en el modelo de una madre perfecta también podemos ver el amor de Dios. Y es la Escritura la que nos manda siempre en todo ello. Y qué mejor momento que hoy para poder traer alimento espiritual a aquellas que son madres, a aquellas que son damas. Y no hay mejor porción de la Escritura que estudiar esta porción de Proverbios que nos habla de la mujer virtuosa. Ahora, esta porción es muy especial. Yo no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de estudiarla toda en general. Hay mucha información. Quisiéramos barrer cada verso y en realidad sería muy interesante, pero en realidad eso no nos daría para hoy todo lo que podríamos ver. Por eso vamos a analizar lo que podemos encontrar aquí, y este alimento es muy interesante porque hay algunas cosas muy profundas que podemos ver en este tiempo. Pero antes de iniciar y de ver más detalles, quiero invitarte a inclinar tu rostro, todos los que estamos aquí presentes, amigos, si nos visitas también, para dirigirnos a Dios en oración pidiendo que Él nos hable, que Él nos enseñe, porque cada vez que vamos a su palabra es su Espíritu, dice la misma Biblia, quien nos habla, quien nos ayuda a entender y comprender los principios de ella para poder así aplicarla a nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, gracias porque cada día domingo que podemos venir ante ti podemos detenernos en tu gracia y extendernos en humildad para que tú puedas enseñarnos e instruirnos. Queremos, Padre bueno, en este tiempo venir ante ti y pedir que tu Espíritu nos instruya, que tus verdades que son claras y directas puedan ser entendidas en nuestras mentes y que después de este espacio podamos encontrar alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bondadoso, porque eres bueno y en medio de todas las cosas que tú nos permites tener, también nos das la sabiduría para vivir nuestras vidas. Gracias por este día en donde podemos honrar también a aquellas que son madres, sabiendo, Padre, que tú nos has dado la bendición de tener vida a través de ellas, y aunque ellas no estén presentes o ellas lo estén, Señor, es gracias a tu gracia que nosotros podemos tener esa oportunidad de tenerlas juntos o haberla tenido en algún momento. Te pedimos, Dios, que nos guíes en este tiempo para poder ser bendecidos todos en este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, definitivamente antes de que podamos ver hay que hacer algunas aclaraciones, porque una de las cosas que a veces podemos considerar cuando hacemos un tema tan específico y posiblemente un estudio tan puntual de un área de la vida espiritual, como en este caso podemos hablar de las damas o de las madres, es pensar que esto todo tiene que ver con mamá, ¿no? Y pensar que esto solo tiene que ver con aquellas que son madres, entonces la prédica, si yo soy varón, tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y si soy hijo, tampoco tiene nada que ver conmigo. Pero todo lo contrario, en realidad. Así que te pido que por favor vayas conmigo a la Biblia, que vayas por favor a abrir tu Biblia ahí, sea en tu celular o sea en el libro, y puedas abrir en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, porque vamos a ver algunas cosas ahí puntuales. Pero antes de leer la porción que exactamente trata sobre la mujer virtuosa y que literalmente nos habla de diferentes características, hay una parte que nos puede ayudar a entender el contexto de esto, de toda esta porción, y que es muy profundo y que nos puede aclarar mejor cómo sacar provecho de esto. En Proverbios capítulo 31, versículo 1, mira lo que dice. No el versículo 10, sino el versículo 1. No me he confundido por si acaso. Mira lo que dice ahí. Capítulo 31, versículo 1, dice lo siguiente. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No su padre, sino su madre. Mira, esta porción que tú tienes en esta parte de Proverbios es muy interesante porque puedes encontrar principios muy concretos que han sido dados de una madre hacia su hijo. Si tú tienes un hijo joven, de hecho, sea varón, sea mujer,
el libro de Proverbios es extraordinario para poder ministrar sus vidas. Los que hemos trabajado con jóvenes sabemos muy bien que Proverbios es vital para la vida de un adolescente, para la vida de un joven, porque enseña exactamente principios para dirigir nuestras vidas. Y lo interesante del capítulo 31, y es así como termina el libro, es cómo este rey Lemuel va a recibir en un momento instrucción de su madre. No solo de su padre, sino también de su madre. Y en todo este capítulo 31, él va a escribir el consejo de su madre para con este hombre que ya es un rey, es un hombre de derecho y que en un momento determinado va a recibir este consejo. Ahora, lo hermoso de esta parte es que tiene dos secciones. El consejo de esta mujer tiene dos partes. La primera la puedes encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y si tú lo tienes ahí en tu Biblia, posiblemente dice exhortaciones a un rey, ¿no? En la mía dice así, posiblemente tiene otro título en tu Biblia, pero básicamente en esta porción lo que hace esta mujer es instruir a su hijo varón, dándole puntos clave de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser un rey sobre todas las cosas. Y le habla de muchos temas muy puntuales y específicos porque él tendrá autoridad en un momento y él va a tener que gobernarse. Pero lo interesante es que cuando llega al versículo 10, ella cambia literalmente de tema y comienza a dirigirse específicamente a un punto muy importante que va a determinar su vida, y es el escoger esposa, escoger mujer. La porción que tú tienes de la mujer virtuosa es el consejo de una madre a un hijo que, si entiende cómo debe vivir la vida, hay un punto determinante que ahora no le va a dar un verso, ya no le va a dar 2, 3 palabras, le va a entregar 21 versículos para decirle cómo debes escoger mujer. La mujer virtuosa literalmente es la mujer que este hombre debería escoger en un momento determinado. Y si tú lees detalladamente te vas a dar cuenta que esto tiene que ver no solamente con una dama, sino también con los hombres. Por esa razón, antes de poder estudiarlo, yo quería detenerme un momento a decirte que esta porción es muy importante, porque si tú eres soltero y tienes que buscar esposa, y en algún momento quieres tú casarte, pues estudia este texto, conócela, porque si en algún momento decías, ¿cómo debo buscar? Pues aquí debes saber. Aquí debes mirar. Si tú eres una señorita que está buscando en un momento casarse y tienes la esperanza en el tiempo adecuado de poder dar ese paso y quieres saber cómo me preparo, aquí está, no tienes que ir muy lejos. Si tú eres un padre que tiene una hija o un hijo y debes formar su corazón para que en un momento se case, que es lo que Dios espera, pues aquí está el modelo de la mujer que tu hija debe ser o que tu hijo debe buscar. Literalmente esta porción es de bendición para todos. Y tan solamente si eres una dama, indistintamente si eres madre o no, este es tu modelo de vida de lo que Dios espera para ti como mujer. Así que esta porción en general nos habla mucho a todos. De alguna u otra forma todos nos vamos a ver encontrados en esta porción a la hora de estudiarla, a la hora de meditarla. Y aunque no podamos aplicarla de la misma forma, es la manera en la que Dios espera que nosotros entendamos la idea y la visión de una mujer. Así que ahora sí vamos a introducirnos. En el versículo 10 comienza diciendo lo siguiente: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vamos a comenzar con este versículo y aquí me voy a detener un buen tiempo, porque este versículo, en diferencia a todo lo demás, engloba todo lo que vamos a decir. En Proverbios y en Salmos sucede algo muy particular y lo vas a ver más de una vez. Y es que los primeros versículos de cada salmo o de cada sección de Proverbios van a englobar la idea principal de todo lo que se va a decir. Y aquí se nos muestra una idea muy puntual acerca de lo que es una mujer virtuosa y un primer principio, de hecho una realidad. Lo que esta madre le dice a un hijo antes de decirle cómo buscar mujer es: hey, sé consciente de algo que va a suceder, de algo que tú no puedes cambiar, de una realidad. Existen mujeres excelentes, pero no abundan. Y tienes que buscarla porque no es fácil de hallarlas. Lo que tú puedes comprender en esto es que en el mundo, así como existen hombres que podríamos llamar buenos o malos dentro de nuestros estándares de moralidad, por así decirlo, existen mujeres malas y existen mujeres buenas. Pero la Biblia nos habla de la mujer virtuosa, refiriéndonos a una mujer excelente, a una mujer idónea y podríamos decir de una manera más específica, trayéndolo en contexto para nuestros tiempos, una mujer extraordinaria. Y no nos estamos refiriendo a una mujer que es una superhéroe, que literalmente es inalcanzable bajo el modelo de lo que la Biblia enseña, porque no es lo que la Biblia quiere dar a entender, sino que estrictamente nos estamos refiriendo a una mujer extraordinaria. Una mujer que no se ajusta al común denominador, sino que hace extra para dejar de ser ordinaria. Y cuando tú lees esta porción te das cuenta que es lo que la Biblia quiere darnos a entender. No bajo cualquier argumento de hacer un esfuerzo vano, sino bajo lo que Dios dice que esta mujer debe ser.
La razón fundamental básicamente de por qué en este verso se nos dice que son pocas las mujeres que podemos ver en el mundo que van a marcar una diferencia es porque podremos entender, según lo que leemos, que ser una mujer de virtud o un hombre de virtud, porque eso no hace la diferencia, es una tarea o una meta intencional. Nadie se hace un hombre o una mujer de virtud sin decidir serlo y sin trabajar para hacerlo. Una virtud, una mujer virtuosa, o esta virtud de una mujer no viene aleatoriamente como viene la belleza física, bajo los estándares que nosotros movemos. Según lo que la Escritura nos enseña, esta virtud es algo que se trabaja porque se concibe en el carácter. Y no se refiere a lo externo, sino a lo que uno es por dentro. Y literalmente uno no llega ahí simplemente con el hecho de ser mujer, con el hecho de ser hombre, o con el hecho de ser madre y vivir su vida a ver qué pasa. ¿No? Esto es algo intencional que no radica en lo físico, sino en el carácter que se construye debajo. Las cualidades que están aquí literalmente son desarrolladas de manera intencional y por esa razón es que cuando vemos esta parte, lo primero que hace esta madre es decirle, hey, busca una mujer que está trabajando para ser mujer como Dios dice, como dice la Escritura. Y esto no es algo simplemente de una mujer simple, es una mujer sabia que está yendo más allá. Entonces, ¿qué entiende Dios cuando nosotros hablamos de una mujer virtuosa? ¿Qué entiende Dios cuando Él dice que no hay muchas? ¿Qué entiende Dios cuando la palabra comienza a describir estas características? Definitivamente podemos detenernos a leer una por una y como te dije, el tiempo no nos va a dar para poder leerlas todas y poder estudiarlas todas porque son muchas características aquí que podríamos ver, pero vamos a ver algunas cosas primero de manera general que tú puedes desprender de este texto que está aquí. Hay algunas características muy concretas que marcan la idea de Dios cuando Él se refiere a una mujer virtuosa. Lo primero que tú puedes ver cuando lees esta porción es que una mujer virtuosa, según este texto, es una mujer que se ajusta al diseño de Dios. Es una mujer que cuando vive, su vida comienza a ser construida bajo un parámetro, bajo un modelo, bajo principios. Y no son los de este mundo, son los que la palabra de Dios dice, son lo que Dios tiene diseñado para ella. Es decir, es una mujer que no ignora la voluntad de Dios. Y no nos referimos a la voluntad de Dios como lo que yo posiblemente voy a terminar de pasar el día de mañana o decidir si me pongo un polo blanco o verde. No estamos hablando de una voluntad específica o de algo puntual, sino de la sabiduría de Dios para los hombres y las mujeres. Es decir, nos referimos a este libro, la Biblia. Una mujer que es virtuosa es una mujer que ajusta su vida a los principios de Dios, lo que implica que es una mujer enseñable. No solamente es una mujer que sabe de la Biblia, sino que ha sido instruida, que conoce la palabra de Dios. Nadie puede llegar a ser un hombre o una mujer de virtud despegado de la palabra. Y evidentemente si hay algo que el texto nos va a dar a entender es eso. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Y para que alguien sea instruido en la palabra, también tiene que tener el corazón para ser instruido. No solo es suficiente con saber, necesita ser enseñable, porque en algún momento el texto nos llama a enseñar a otros y aún también a las damas. Y debe ser una mujer que no solamente es instruida en la voluntad de Dios o conoce el diseño de Dios, sino que quiere agradar a Dios viviendo bajo el diseño de Dios. Es una primera característica que tú puedes ver en toda esta porción. Pero hay algo más que tú puedes comprender en esto, y quizás esto es un poco controversial. Y es que cuando tú analizas cómo es una mujer virtuosa a la luz de la palabra, es una mujer casada y con hijos. Si tú lees lo que está aquí y te das cuenta desde el primer verso hasta el final, no se nos describe a una mujer joven, no se nos describe a una niña, no se nos describe a una mujer soltera, se nos describe a una mujer casada y con hijos. Y aunque esto para algunos pueda parecer en el mundo muy ofensivo, Dios creó literalmente a la mujer bajo este diseño. Ahora, la Biblia dice literalmente que estar casado y tener hijos es una gracia de Dios. O sea, es decir, que cuando alguien se casa y cuando alguien tiene hijos es porque la gracia de Dios ha llegado sobre él. Hay gente que quiere tener hijos y no puede. Hay gente que se quiere casar y todavía no encuentra, ¿no? Y eso nos pasa en todo lugar. Conocemos personas que queriendo casarse todavía no han llegado ahí. Es una gracia.
Y por eso hay que entender bien esto, pero cuando tú analizas esto, entonces puedes hacerte la pregunta, que si entonces la mujer virtuosa, la mujer que Dios está poniendo aquí, es una mujer que está casada y tiene hijos, entonces yo estoy mal si no me he casado, estoy mal si no tengo hijos, estoy mal si no puedo tener hijos. No, porque no es un mandamiento de manera moral que nos obliga a nosotros al no estarlo, estar en pecado. No es pecado no tener hijos, no es pecado no estar casado, pero sí nos muestra una realidad. Y es que cuando yo no estoy casado, o cuando tú no estás casada, siendo dama, te encuentras o no te encuentras en el escenario donde todo tu potencial que Dios ha puesto en ti puede desarrollarse. No significa que estás mal, pero tienes la oportunidad de desarrollar todo un potencial que los hombres no tienen, no tenemos, y que solamente se puede desarrollar plenamente dentro del matrimonio y cuidando y criando a tus propios hijos. Esta es una de las realidades que nosotros podemos ver en la Biblia. Y es por esa razón que cuando nosotros estudiamos este texto, algunos dicen que la mejor traducción o el mejor título que podemos tener para esto no es tanto la mujer virtuosa, sino la esposa excelente, la esposa virtuosa. Porque en el contexto es básicamente lo que se nos está diciendo. Debe ser el anhelo de toda mujer vivir bajo el diseño de Dios y complementar su vida bajo características que literalmente solo ella posee para complementar en el hogar. La Biblia nos dice literalmente que tú tienes cualidades que los hombres no tenemos y que si incluso hiciéramos y hacemos el esfuerzo para llevar a cabo roles y tareas que tú puedes cumplir, nosotros lo podemos hacer, pero no de manera tan consistente, tan constante y con tanta gracia como tú lo podrías hacer. Nosotros nos agotaríamos y terminaríamos de hacer las cosas quizás hasta por la fuerza, pero no así con las mujeres. Y lo propio con el rol del varón, a la inversa, porque Dios nos dio un diseño específico a cada uno. No nos hizo idénticos ni iguales, en mente, en corazón y aún en el mismo cuerpo. Esto es muy largo y muy amplio, pero es lo que la Biblia nos enseña. Literalmente la realidad de esta descripción nos hace ver que Dios espera que todo hombre se case y que toda mujer también encuentre su varón. ¿No has leído ese texto que dice, no es bueno que el hombre esté solo? Porque la idea clara desde el principio de la creación es que Dios no creó a la mujer, al principio creó al hombre. Y la existencia de la mujer está en la existencia del hombre, es lo que la Biblia nos enseña. Y curiosamente no hay ningún verso que dice no es bueno que la mujer no esté sola. ¿Y sabes por qué no dice eso? Porque es evidente que la mujer fue creada para estar acompañada. Y ese texto de que no es bueno que el hombre esté solo está también intencionalmente puesto ahí para que el hombre no entienda que fue creado completo. El hombre plenamente se ve en el matrimonio, no en la soltería. En nuestros tiempos muchas otras cosas se propagan denigrando los compromisos serios y la responsabilidad, y propiamente hablamos del matrimonio. Pero eso no es lo que la Escritura nos manda y eso no es lo que la Escritura enseña acerca del potencial que tiene la raza humana en el varón y la mujer. Y es por esa razón que cuando nosotros vamos a la Escritura podemos ver que Dios nos muestra un modelo del clímax de la vida de una mujer con hijos y en el matrimonio estando casada. Es por esa razón que una mujer virtuosa es una mujer que se presenta en este escenario y debe ser el anhelo de toda dama y debe ser el anhelo de toda hija también. Por otro lado, otra de las características es que una mujer virtuosa es un canal de bendición para otros. Si tú estudias toda esta porción, te vas a dar cuenta que vas a encontrar diferentes medios en los que Dios bendice a otros a través de ella. No solo a sus hijos, no solo a su esposo, sino también a otras personas. Otra de las características que vas a poder ver es que una mujer virtuosa es una mujer que solo Dios puede producir. La psicología, los grupos de autoayuda, los libros de autoayuda, la ciencia, todo eso puede potenciar a una mujer virtuosa, mas no la puede producir. Porque cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que lo único que puede producir un hombre o una mujer virtuosa es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo gobernando el corazón de esa persona. Eso es lo único que produce un hombre o una mujer virtuosa, que acompañada de cualquier otro elemento puede potenciar su vida para mostrar las diferentes verdades. Y por esa razón tenemos Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 31, para conocer el diseño de Dios. Una mujer que Dios honra y que es virtuosa a los ojos de Dios es una mujer que Dios produce. No sucede simplemente por venir a la iglesia, no sucede simplemente por nacer,
no sucede solo por estudiar, sucede por dejarse guiar por Dios. Y por último, tendríamos que decir que según lo que tú estudias aquí, son pocas literalmente las mujeres que están ahí, pero es una mujer que encuentra satisfacción en su vida. Es una mujer que al final de sus días puede decir que tiene contentamiento en ellos porque ha vivido bajo el diseño de Dios. Es decir, una mujer virtuosa no se ve al inicio de sus días, sino al final de ellos. Y es que a la hora de los años pasar, ella puede mirar hacia atrás y decir, encontrar agrado en sus hijos y en las decisiones que ella ha venido tomando y en el fruto que ella ha reconocido y traído de una vida ajustada a los principios de Dios. El texto nos dice que no hay mucha gente así, son pocas. Y esto es necesario mencionar no solo de las damas, sino de los varones. Son pocos los seres humanos que han decidido ajustar sus vidas al diseño de Dios para poder vivir una vida que le honre a Él y que se ajuste a los principios de Él. Y aquí yo solamente podría decir, si estudiamos todo esto y vamos un poco más allá al Nuevo Testamento, que pueden haber 3 razones y solo voy a mencionarlas rápidamente. Una de esas es porque amerita esfuerzo. Y definitivamente todos hemos visto a nuestras madres, si tienes una madre que te ha amado, pagar un precio duro, despertarse temprano, trabajar cuando otros no lo han hecho, acostarse tarde, dejar de comer muchas veces, hacer muchas cosas por lograr el crecimiento de sus propios hijos, de su propio hogar. E incluso en el país donde vivimos, no es difícil celebrar el Día de la Madre, porque todos tenemos básicamente a una persona que ha mostrado este amor y este sacrificio. Porque lo segundo que podemos ver no solamente es el esfuerzo, sino el sacrificio de una madre entregando esto sobre los que ama. Sobre todo sobre sus hijos, no siempre sobre su esposo, pero a veces sí, muy claramente sobre sus hijos. Pero a veces eso pasa. Y la realidad es que cuando tú estudias la Biblia, en días como hoy, no es difícil entender esto. Pero hay algo que a veces falta. Y es que en el mundo, una persona sin Cristo muchas veces también ama a sus hijos. Y también sacrifica. Y también se esfuerza. Pero ¿qué distingue a una mujer virtuosa? Cuando tú estudias la Escritura y ves todo este parámetro, te vas a dar cuenta que hay un elemento que cambia todo, que lo lleva más allá, que él no lo hace común y que lo pone en un plano diferente, y es la fe. Esta palabra chiquita, que parece un poco religiosa, pero tiene todo el sentido. Porque amar a los que tenemos cerca es casi natural y hasta casi muy animal y físico. Pero la fe es diferente. Tienes que entender que la fe es creer lo que Dios dice que Él es. Y también creer lo que Él dice que hará. Como Él es y como Él ha dicho que haría. La fe no es simplemente una idea muerta de hacer lo que me dicen en la iglesia, sino de conocer lo que la Escritura dice de Él mismo, de Dios mismo, de mí y de lo que Él va a hacer. Y cuando un hombre o una mujer tiene fe, ajusta sus vidas a Dios. No lo hace simplemente por necesidad o por un principio moral, sino por agradar a Dios. La fe es necesaria para yo saber que Dios es real y que le debo todo a Él. La fe es necesaria para que yo reconozca a Dios como la autoridad máxima de mi vida. La fe en nuestras vidas hace que literalmente yo quiera ajustar mi vida a los propósitos de Dios. La fe es lo que me empuja a estudiar el diseño de Dios y modelar mi vida, no lo que el mundo me presenta, sino lo que Dios dice. Y literalmente yo necesito fe para vivir la Biblia y no creer lo que el mundo muchas veces me enseña. Hay una diferencia entre las madres que conocen al Señor y las que no. Y es que no solo aman, no solo sacrifican, sino que tienen fe. Fe en la palabra del Señor y que en ella está su definición de mujer y su valor para poder lograr lo que son realmente y lo que Dios dice de ellas. Es por eso que nosotros cuando vamos a la Escritura vamos a encontrar versos muy conocidos como este, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lea y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo buscar a Dios sin fe. Yo necesito literalmente, si quiero ver a Dios obrar en mi vida, ir con fe bajo lo que Él tiene que decirnos. Es por eso que el texto nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La madre de Lemuel le dijo, hey, no hay muchas. Busca una mujer de fe
que quiere ajustar su vida al diseño de Dios, porque en esa fe ella será bendición para sus hijos, para su esposo y para todos los que le rodean, porque en esa vida ella ajusta su rol. Así que lo primero que nos muestra esta porción es una realidad, para luego mostrarnos cuál es el rol específico de esta mujer virtuosa, cuáles son estas facetas en donde esta mujer se mueve y estas características que de alguna u otra manera nos muestran el diseño de Dios. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno y hay diferentes textos que vamos a ir estudiando, así que vamos a leerlos rápidamente y aquí voy a correr un poco porque definitivamente el tiempo no nos daría para poder estudiarlo todo. Lo primero que podemos ver, según lo que el texto nos enseña, está en el versículo 11 y dice así: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Lo primero que nos muestra de una mujer virtuosa, de una mujer que encaja en el diseño de Dios, es una mujer que tiene virtud como esposa, que tiene valor como esposa, que entiende el papel que tiene de ayuda idónea sobre su esposo. Y según lo que nos dice el texto, esto se manifiesta en la confianza que tiene su esposo, en dejarle a ella el hogar y él partir a cumplir su rol, su papel, su trabajo. Su esposo puede sentirse confiado de dejar el hogar y saber que no habrá un caos al volver. Él puede entender con ella, dejar ciertos parámetros en el hogar y saber que ella va a cumplir su parte. Ella es una bendición intencional literalmente para él. Mira lo que dice el versículo 23 que complementa esto de este mismo pasaje. El versículo 23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Lo que quiere darnos a entender esta porción es que gracias al papel de ella en la vida de su esposo es reconocido como un hombre sabio, inteligente, es traído a las puertas de la ciudad. Y esto tienes que saber que en aquella época, en las puertas de la ciudad, sucedían muchas cosas que en nuestros tiempos no sucede. Bueno, en nuestras ciudades no hay puertas exactamente, hay peajes, ¿no? Pero no hay puertas. Y lo que sucedía en aquel entonces, las ciudades que estaban amuralladas, en las puertas principales se colocaba el rey para gobernar y dar edictos, o se hacían anuncios importantes de lo que se gobernaba en la ciudad. Un costado de la puerta estaban los jueces y se hacían los juzgados, y se hacían ahí porque eran lugares públicos donde habían personas y que era necesario que sean públicos. Al otro lado se habían los lugares de recaudación de impuestos usualmente, y se había toda la parte contable, y las notarías estaban en las mismas puertas. A las afueras de la puerta y dentro de las puertas estaban los mercaderes que la gente compraba cuando salía y entraba de la ciudad. Literalmente las puertas de las ciudades eran casi como mercados o eran como los megaplazas de aquella época. Eran centros comerciales inmensos donde había mucho movimiento de muchas cosas, y en este lugar los hombres que tenían sabiduría se juntaban también para poder compartir parte del estudio de la ley o de la sabiduría que en esa ciudad hubiese. Y lo que nos dice este texto es que este marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. No es cualquier hombre, es un hombre de renombre gracias a que esta mujer cumple un papel importante en la vida de su esposo. Ella es una bendición que traspasa literalmente las circunstancias del momento. Lo importante de esta parte y que me llama mucho la atención es el versículo 12. Dice: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella es bendición no simplemente cuando hay plata, no cuando vamos bien y no hay una discusión. Ella no solamente cuida el testimonio de su esposo dentro de su comunidad, no hablando mal de él, a veces lo hace todo el tiempo. Ella cuida el honor de su esposo y le hace bien todo el tiempo, lo que nos da a entender que ella no está haciendo su rol en base a la actitud de su marido, sino que ella tiene principios más altos que definen lo que ella es y su comportamiento. Y esa es la palabra de Dios, que la lleva a actuar por encima de lo que su marido dice o hace, porque entiende que ella tiene un papel que cumplir. La mujer virtuosa camina de esta forma, entendiendo que tiene un papel como esposa que cumplir, y por encima de hacerlo por su esposo, lo hace por el Señor para honrarlo a él y entender su papel dentro de la contribución del matrimonio. Así que si hay una cosa muy concreta que literalmente la mujer virtuosa hace, es que no es una esposa perfecta, pero es una esposa que cumple su rol. Es una esposa que sabe honrar a su marido, satisfacer las necesidades de su esposo y encontrar sabiduría incluso de él para sí misma.
Cuando nosotros vemos esta porción, podemos verlo en este texto, pero luego podemos pasar al versículo 13 y podemos encontrar una parte que es muy incómoda para muchas mujeres en este tiempo, porque muchas veces se malinterpreta la porción de la escritura. Dice aquí el versículo 13: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y su ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Mira, cuando leemos esta porción, básicamente lo que nos dice la escritura es que una mujer virtuosa y que honra a Dios es una mujer que tiene devoción como ama de casa, que no simplemente es ama de casa, sino que tiene devoción por su hogar, por cumplir ese papel y ese rol de tomar su parte y trabajar dentro de la familia en el rol que Dios le ha puesto. Si tú analizas esta porción de la escritura, te vas a dar cuenta que aquí hay muchas cosas que pasan desapercibidas. No estamos hablando simplemente como se intenta muchas veces menospreciar el rol de la mujer en la casa, hablando de que solo trapea, cocina, limpia y mira a los niños. No estamos hablando de algo así. En primer lugar, tú te debes dar cuenta que aquí hay algunas cosas intencionales que suceden. Lo primero que tú puedes ver es que de todas las porciones que vamos a ver, esta es la más extensa. Aquí hay muchos versos describiendo las diferentes cosas que suceden dentro de una casa y que en aquel entonces una mujer hacía para poder cumplir el rol que necesitaba cumplirse dentro del hogar para que funcione la casa. Y lo interesante de esto para algunos es que está tan ampliamente descrito que el autor no quería sacar desapercibido el inmenso trabajo que tiene una dama en el hogar y sostener una casa. Muchas veces hemos escuchado a nuestras madres saber: tú no sabes qué es ser ama de casa, ¿no? Y decirlo así. Porque saben claramente lo que implica despertarse temprano, ver por el hogar, ver por los niños, ver por las necesidades incluso de su esposo, pensar a veces lo que el esposo se le pasa y que él no considera, y tener esa mente que de pronto se mete en un tema y luego sale y se mete a otro, y que los hombres nos estresaríamos, pero que ellas lo pueden manejar muy bien. Cuando nosotros vemos esta porción, vemos tantos detalles que nos hablan no solamente del cumplimiento de ciertos papeles, sino de la pericia y inteligencia para ahorrar y economizar. El texto nos dice: busca lana y lino, refiriéndose a lo necesario para poder hacer la ropa, y lino hablando de lo decorativo, porque el lino no era una ropa común, era una ropa mucho más estética, por así decirlo, buscando traer ese arte que tienen las madres para que se vean bien los hijos o para que se vea bien el esposo. Con voluntad trabaja con sus manos. No es como en nuestros tiempos que existe la comida rápida, ¿no? No, aquí tenías tú que cocinar y despertarte de temprano. Es como una nave de mercader que trae su pan de lejos, que literalmente ella pagaba un precio por poder sacar tanto el agua de los pozos, que lo hacían en cierta hora, y hacer cierto trabajo para cumplir la manutención del hogar. Se levanta aún de noche y da comida a sus familias y ración a sus criadas. Esto tiene una parte muy interesante dentro del contexto de la vida de esta época, porque en esta época tú sabes que la mayoría de la gente era agrícola. Los que trabajaban en el campo eran los esposos y los hijos varones. Casi siempre era así. Y lo que sucedía en una casa era que la mamá se despertaba antes de que el sol saliera. Su reloj de ellos no empezaba a las 12, empezaba cuando el sol salía. Y las madres se despertaban antes de que el sol saliera para preparar el fogón, preparar el alimento, y cuando llegaba el momento de que salía el sol, el esposo y los hijos varones se despertaban, tomaban desayuno y ellos iban al campo, pero la comida estaba hecha, y no solamente se despertaba la madre, también las hijas, para poder servir en el hogar. Y mientras que el esposo y los hijos estaban en el campo, en pleno sol de aquella tierra muy árida y que literalmente era asfixiante, ellos regresaban y encontraban una casa ordenada y lista para poder vivir la otra parte del día. No estamos hablando simplemente de que dentro de todo esto ella es la única sacrificada. Alguien tenía que trabajar la tierra, y ellas sabían muy bien que los mejores para esto eran los varones, y que ellas eran las más indicadas para poder ver los detalles del hogar y cumplir todos estos roles. Y había una combinación perfecta detrás de todo esto, de tal manera que llegaba la hora de la tarde donde los hombres salían a las ciudades a poder compartir sabiduría, y casi siempre ese era el momento donde Jesús estaba enseñando cuando tú vas a la Escritura, porque este era el texto, la forma en la que ellos vivían. Y esta mujer era diligente, preparaba en el momento que tocaba el alimento para su hogar, y sus hijos no pasan limitaciones.
Cuando tú ves esta escritura te das cuenta que no es una mujer que solo cumple su rol, sino que está pensando en el mañana. Dice el versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Hermano, ¿quién ha dicho que la mujer no puede trabajar? Cuando tú lees este texto, no dice en ningún momento en la Biblia que la mujer no debe trabajar. Esta mujer que es sabia, que entiende cómo manejar su hogar, entiende que su hogar debe ser sostenido por ella, que debe manejar la administración del hogar, pero ella necesita pensar en el futuro, así que hace sus negocios. Y ella no produce poco, se compra una heredad. Anda, cómprate un terreno, hermano, a ver. No es fácil, ¿sí o no? Y ahora, este es otro tiempo, esta es una realidad muy diferente, obviamente no estamos en el mismo tiempo, las cosas son muy distintas, pero es una mujer que tiene la capacidad de poder comprarse un terreno, de agrandar la casa, de poner un viñedo, hacer negocios con eso y poder ir más allá. Versículo 24, mira lo que dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. En esta época la mayoría de las mujeres tenían sus ovejas porque era lo común en Israel y de eso se sacaba lana y se podían hacer diferentes materiales. Esto era práctico en la vida de aquellos entonces, pero ameritaba diligencia y un esfuerzo extra para hacerlo. Esta mujer sabía sacar dinero de formas que el hombre no podía. El hombre casi siempre estaba metido en el campo. Era básicamente lo que tenía que hacer. A veces habían otros negocios, pero su negocio le tomaba tiempo. Esta mujer sacaba negocios de otras maneras hasta el punto de comprar terrenos y abrir sus propios negocios. La Biblia no dice que la mujer no debe trabajar, la Biblia dice que la mujer no debe descuidar su hogar. Y cuando uno entiende claramente que este es su papel, entonces uno entiende con sabiduría cómo escoger los tiempos y los espacios para hacer las cosas. Ningún sol vale más que enseñarle a mi hijo a poder estudiar la escritura, o a ser diligente, o a ser honrado, y aún más cosas que la escritura nos manda a hacer. Nosotros cuando vemos la Biblia vamos a ver diferentes detalles. Versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Esto tiene que ver con las colchas que se hacían para el invierno y la misma ropa que ella podía armar para su propio hogar. Es decir, es una mujer que no está quejándose por ser mujer. No es una mujer que quisiera ser hombre para no hacer lo que le toca en su hogar. No, es una mujer que entiende cuál es su papel y que detrás de todo eso ama el hacerlo cuando entiende por dónde Dios le ha puesto. El problema es que en nuestros tiempos eso no se nos ha enseñado de niños y eso no se nos sigue enseñando en el mundo. Al contrario, todo lo contrario, es diferente. Tan solamente nos ha faltado 30 años para pensar que todo esto ya no solo es difícil, ahora es ofensivo. Y no es lo que Dios nos enseña. No es lo que la Escritura dice y aún no es lo que nosotros necesitamos como hombres y mujeres para encontrar el pleno desarrollo de lo que somos. Una tercera característica la podemos ver en el versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La mujer virtuosa no solamente atiende a su familia, no solamente ve por las personas que están a su alrededor. Es decir, ella tiene corazón para más personas, porque con la misma atención que ha dado a los suyos, atiende a los necesitados que de pronto se acercan a ella a pedir. Tiene un corazón no egoísta, sino bondadoso, que entiende de alguna u otra forma que ella tiene que tener actitudes de servicio. Y en esto no solamente Dios la bendice a ella, sino también a los que le rodean. Ella es una mujer con actitud de servicio y literalmente el texto nos menciona que hay personas que irán y le pedirán, pero habrán personas que ella va a ver en necesidad y ella va a ir y se los va a dar. No es una mujer egoísta, sino que ha sido adiestrada en amor, en sacrificio, en esfuerzo y fe, hasta el punto de no solo ver la necesidad de su familia, sino de los que le rodean. Y esa es una mujer virtuosa, según lo que la Escritura nos dice. Versículo 25 nos muestra una cuarta faceta, su influencia como maestra. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Cuando tú ves esta porción, te das cuenta que fuerza y honor son lo que ella viste, lo que ella porta. Es decir, sus hijos, su esposo, las personas que la conocen, ven en ella una mujer esforzada y trabajadora y que tiene honor. Es respetable porque se ajusta a lo que ella es delante de los demás y bajo lo que la palabra dice. Ella se ríe de lo porvenir. Es decir, ella no se siente menos.
Ella ni siquiera se preocupa del futuro, no porque es una negligente, sino porque está confiada de saber que ha hecho su parte, tiene fe en el Señor y aún tiene confianza en su marido, y detrás de todo eso puede dormir tranquila. Algo que muchos hombres y muchas mujeres no pueden hacer en nuestros tiempos. No pueden sentirse confiados y decir como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces sentir de esa manera, ¿no? Y es lo que el texto nos menciona. Una mujer virtuosa tiene la conciencia limpia de saber que está haciendo su parte y puede tener esperanza en el momento de necesidad de que el Señor traerá lo que hace falta y puede descansar. No significa que en cualquier momento uno no se puede preocupar. No significa que en algún momento no se puede entristecer. Esto pasa y es normal. Y son nuestras reacciones a veces y los momentos que pasamos tensos, pero no vivimos ansiosos. No vivimos en miedo. No vivimos limitados, como si no tuviéramos a un Dios que tiene cuidado de nosotros y que está mirando cada paso de nuestras necesidades. Y detrás de todo eso nosotros podemos alzar nuestra voz con fe y gracia, y el Señor con su paternidad cuidarnos y guardar nuestras vidas, porque esta es una mujer que teme a Dios. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Lo interesante de esta parte es que tenemos a una madre que literalmente es eficiente como maestra. Y como mencionaba un pastor que estaba leyendo uno de esos comentarios, él decía que los padres, los varones, tenemos la responsabilidad de didácticamente instruir la palabra, las madres también, pero son las madres las que ponen la definición bíblica y práctica en el diario vivir. Porque los hombres muchas veces no están tanto tiempo en la casa, mientras que el hombre tiene que vivir lo que dice y lo tiene que hacer definitivamente. La mujer tiene mucho más tiempo y espacio para traer la definición de lo que se ha dicho en esa enseñanza. Con su comportamiento, con su vida, con la forma en la que atiende su hogar, con la manera en la que trata a su esposo, con la manera en la que sirve a otros, con la manera en la que habla. Ella está definiendo lo que significa cada verso de la Biblia. Y sus hijos la están observando y la están mirando, porque ella literalmente porta un estilo de vida. La mujer virtuosa, dice el versículo 25, muestra una vestidura de fuerza y de honor, porque literalmente en su diario vivir está poniendo en definición lo que es la Escritura. Pero cuando una mujer no vive bajo los principios de Dios, está definiendo otra cosa que no es la palabra y está confundiendo a sus hijos. Es por esa razón que es muy importante que nosotros entendamos que nuestros hijos están mirando todo lo que hacemos, y más que solo mirarlo, están guardando en sus mentes cómo se trata a los demás, cómo se reacciona cuando me ofenden, cómo reacciono cuando algo no me sale bien, cuando actúo cuando me siento mal físicamente, cómo reacciono cuando me frustro. Todas esas cosas están siendo definidas en el comportamiento de un padre y de una madre, y aún más de una madre, que es la que pasa más tiempo con los hijos muchas veces. Dios no lo diseñó así porque de la nada, es que así Dios nos puso y en ese escenario estamos moviéndonos. Lo quinto que podemos ver está en el versículo 28. Se levanta con sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La mujer virtuosa es eficiente como madre y literalmente nos muestra una faceta clara en lo que sus hijos tienen que decir de ella. Uno puede ser alabado por cualquier persona, pero cuando la alabanza viene de tu hogar, eso tiene mucho peso. Porque aquí nosotros nos vemos, ¿cuánto? 2 horas, 3 horas, 4 horas, si servimos juntos en el ministerio, quizás hasta 6, 7, a lo mucho, pero en tu casa estás con tu familia todo el tiempo. Y cuando los hijos alaban a una madre y su esposo la llama también, como dice aquí, bienaventurada, y dice ahí el texto que el esposo dice, versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Te has dado cuenta que el versículo 28 tiene 2 puntos al final? Porque el versículo 29 son las palabras del esposo que le dice a esta mujer. Hay muchas mujeres, pero tú sobrepasas a todas. Cuando la alabanza viene del hogar, es una alabanza verdadera. Y esto es lo que quiere dar a entender, que hay una eficacia en su rol de esposa, en su rol de madre, y su hogar no va a pasar desapercibido la entrega y el esfuerzo que ella ha cumplido.
Y detrás de eso, otros también lo podrán observar. Esta no es considerada solo una buena mujer, es una mujer extraordinaria. Es por eso que la honra de esta mujer no la recibe en su juventud, la recibe al final de su vida adulta. Cuando comparas a esta mujer con las de sus generaciones, es visible que es una mujer que ha traído frutos en el tiempo debido y su vida se ha ajustado a la palabra. Y por último, versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo interesante de esta parte es que nos habla de que la gracia es la belleza corporal, y la belleza corporal, sea para hombres o para mujeres, es engañosa. Cuando la obtenemos pensamos que tenemos algo que nos hace feliz y hasta cierto punto satisfechos. Cuando obtenemos belleza creemos que tenemos algo que nos define o que nos dicen realmente lo que somos, pero en realidad no somos lo que somos físicamente. Y esto tenemos que decirlo por dos razones. Lo físico que tú tienes no es lo que tú eres, es lo que porta literalmente lo que tú eres, que es lo que está dentro de ti, porque en algún momento tu físico va a dejar de serlo. Van a pasar tan solamente unos 20 años de donde estás o unos 30 y ya eso no va a existir como está ahora. Lo que está rígido se va a caer, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a todos. Algunos ya están por ahí. ¿Te acuerdas cuando eras adolescente, ¿no? Y eras joven? Pues el cuerpo es diferente. Y lo segundo que creo que es lo más importante, que nos da a entender que no somos lo físico, es porque la belleza física no tiene utilidad eterna. Es temporal, es momentánea, nada más. Y nosotros somos ciudadanos de otro reino, que vendremos con cuerpos transformados. Ese no es tu cuerpo real. Si eres hijo de Dios, tendrás un cuerpo distinto. ¿Cómo será? No sé, hermano. Espero que sea más musculoso y más alto, porque yo me siento chiquito. Pero la realidad es que va a ser diferente. Y esta es la realidad. Nosotros no somos este cuerpo que portamos. Y por esa razón el texto nos dice que no está mal necesariamente la belleza física. Así que arréglate, hermana. No está mal. También varón, y adolescente, y joven, lo que sea. Arreglémonos. Pero eso no es lo que nos define. Lo que en realidad nos define es lo que está dentro. Es una mujer trabajada en su corazón con el carácter de Dios. Por eso dice que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Es una mujer que solamente Dios puede producir. Matthew Henry, que es un comentarista de la Biblia, ya tiene muchos años de muerto, él menciona literalmente algo que es muy interesante. Proverbios 31 es el espejo en la que toda mujer cristiana debe verse. Por eso lo estamos trayendo hoy. Proverbios 31 es el espejo en la que toda mujer cristiana debe verse. Este es el diseño de Dios que solo Dios puede producir y es una mujer excelente. De tal manera que al final se nos da una pequeña respuesta, una pequeña recompensa, un verso que engloba todo lo que significa ser una mujer al final. Versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer virtuosa va a ser recompensada. No va a pasar desapercibido todo su esfuerzo. Dios es el que se encarga de que eso suceda. Eso no depende de ti. El que siembra cosecha. Y según lo que tú puedes ver en esta porción, dice, dadle del fruto de sus manos. Y se refiere a todos aquellos que han recibido de ella, en algún momento van a traer a ella parte de lo que ella les ha entregado. Y quizás hasta más. No pasará inadvertida la honra que ella merece cuando ella es una mujer virtuosa. Esta es una mujer que será alabada. Y lo interesante, ¿sabes qué es? Que este no es un llamado a ser una mamá y esposa perfecta solamente. Este es un llamado a ser una mujer modelo. Mucho más allá de lo que tus hijos y esposo dicen. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú ves al final, dice el texto ahí, y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Tú sabes qué significa esto? Está diciendo que en medio del escenario de la vida de esta mujer, vamos a traerla a la puerta de la ciudad, donde yo te decía que había muchas cosas que pasaban, y vamos a anunciar que esta es una mujer de honra y digna, que los demás van a reconocer y van a aplaudir y van a reconocer por su temor a Dios y por una vida llena de frutos que honra a Dios. Es por eso que quiero que entiendas, hermano, no vayas a pensar que este texto tiene que ver solo con ser mamá y ser esposa.
Todos hemos sido llamados a ser luz. Dios no está esperando nada menos de ti como mujer, no solamente que hagas tu parte dentro de tu familia. Todos hemos sido llamados a un papel más alto que lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Tú tienes toda la capacidad en el Espíritu Santo y en la palabra del Señor para modelar una vida que otras atrás necesitan ver, que todavía no entienden, que todavía no conocen, que todavía no experimentan, que desconocen posiblemente. Pero necesitamos mujeres que las podamos poner en las puertas y podamos decir cómo ella tiene que ser. Así debemos vivir, así debes buscar una esposa para ti. Y nosotros hemos sido puestos para obtener estándares mucho más altos. No es tan simple, es mucho más grande, de tal manera que su comunidad puede reconocer que ella es una mujer de virtud. ¿Cómo quisiéramos que anheláramos ver esto en cada mujer de todas las que están aquí? Es nuestro anhelo como cuerpo pastoral, yo podría decir, de los que estamos aquí en la iglesia y hacemos toda la parte ministerial, que cada mujer que está aquí pueda entender que esta es la meta a la que Dios la lleva. Hay un deseo en nuestro corazón, en nuestra oración, que tú puedas comprender los principios de esto y lo puedas ajustar a tu vida. Si tú eres un esposo, entonces no tienes mejor modelo y reto que, como dice el texto de Efesios, que nosotros amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y las santificamos purificándolas por el lavamiento de la palabra, que este es el modelo. Esta es la meta que tú debes trabajar con tu esposa para que ella sea cada vez más pura. Y de tal manera que aún los hijos pueden honrar a su madre y esposa por cada cosa que tú puedas ver en ella que se ajusta a la palabra de Dios. Y literalmente nosotros como hijos hemos sido llamados a no tomar en poco sus palabras, a escuchar atentamente, a honrarla cuando merece honra y recibir detrás de eso el fruto de su sabiduría para nuestras vidas. Y si tú nos visitas, eres alguien que por primera vez viene o de vez en cuando nos visitas, creo que esto nos enseña una cosa muy puntual. Es que en la palabra de Dios hay suficiente sabiduría para la vida de todos. No importa quiénes somos. Tú puedes encontrar que hoy día es el Día de la Madre, pero en la palabra de Dios hay suficiente sabiduría para los hombres, para las damas, para los hijos, para los esposos, para los que gobiernan, para los que tienen autoridad, para manejar nuestras finanzas. Y cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, te vas a dar cuenta que ni uno de ellos es gravoso. Para algunos quizás es confuso, pero no son gravosos. Y cuando tú los vives, encuentras vida verdadera. Y encuentras lo que todo hombre busca, satisfacción plena. En el mundo le llaman felicidad. Nosotros le llamamos ser bendecido por Dios. Porque nada de eso viene si la mano de Dios no está con nosotros. Es por eso que te animamos. No solo a que escuches la palabra, sino que creas en el Dios verdadero y que tengas una relación con Él. Porque literalmente es en Él que tu vida tiene sentido y propósito. Y para eso has sido creado. Así que todos los que estamos aquí estamos contentos porque es un día especial. Y qué mejor momento para poder tener un tiempo de recordar lo que Dios nos dice que debemos ser. Es un buen momento para reflexionar, para orar por nuestras madres, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por ti misma, para que Dios te ayude a ser como Él espera. Y que no solamente tú seas bendecida, sino todos los que te rodean. Inclinamos nuestro